Muy buenos días, chicos de la institución educativa Santísimo Jesús Salvador. Nos encontramos en el curso de lenguaje y ya en el segundo bimestre, correspondiente a esta la segunda semana de clases virtuales. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama sustantivo. En este caso tenemos que, para ver la definición de ello, vamos a ver que se puede dividir en tres criterios o en tres tipos de definiciones. Entonces, según la definición semántica del sustantivo, conocemos que esto es una palabra que nombra a los seres, sean estos personas, animales o cosas, como por ejemplo, una persona, Héctor, ya es un hombre, canario es un animal, mochila es una cosa u objeto, ¿ya? Entonces, ¿sabemos eso? Bien, ese es el criterio semántico, pero también tenemos un criterio morfológico. ¿Esto qué quiere decir? Que es una categoría gramatical variable que sufre accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Los que conocemos comúnmente como género, que es masculino o femenino, y el número, singular si se refiere a un solo elemento o plural si se refiere a varios elementos. Entonces, morfológicamente, estos accidentes gramaticales nos indican el género y el número del sustantivo. Y también nos indica que tiene una función independiente. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí la palabra niños. Te pregunto yo, si dice niños, en este caso tenemos que indica que es de género masculino porque se refiere a un hombre y además indica que se refiere a varias personas. Entonces sería el número plural, muy bien. Igual con ají. Acá dice ajíes. Entonces, en este caso, tú dices los ajíes o las ajíes. Los ajíes. Entonces, el género sería masculino. Y también, como se refiere a varios elementos, a varias verduras, tenemos que en este caso sería plural. Muy bien. Igual con presidenta. Tenemos aquí que presidenta, como termina la letra A, se va a referir a una mujer, por lo tanto sería el género femenino. Tú dices la presidenta. Y como es una sola persona, el número sería singular. Bien, ahora desde un punto de vista sintáctico, tenemos que el sustantivo, bien, acá vamos a subrayar esto, ya para tener claro. Ahora sí. Bien, desde un punto de vista sintáctico, vamos a ver que el sustantivo cumple la función del núcleo del sujeto. ¿Cómo se dará esto? Tenemos aquí, por ejemplo, la oración. Mi vecino Pizarro compra chocolates para su novia. Entonces, tenemos que identificar en esta oración cuál es el sustantivo, sobre quién se está hablando, quién está realizando la acción. Entonces, si digo mi vecino Pizarro, la persona que en este caso ha comprado chocolates para su novia, ¿quién es? Mi vecino Pizarro. Entonces, dentro de esto que estoy preguntando, mi vecino Pizarro viene a ser lo que es el sujeto, ¿no es cierto? Todo esto es el sujeto. ¿Quién compró chocolates para su novia? Es el predicado. Y la respuesta, mi vecino Pizarro. Eso es el sujeto. Ahora, dentro del sujeto tenemos lo siguiente. Tenemos que ver cuál es el sustantivo. Puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto, una cosa, ¿no? Incluso también un lugar. ¿Ya? Entonces vamos a ver que aquí la persona se refiere al vecino. Entonces la palabra vecino en este caso sería el sustantivo. Y como es el sustantivo de este sujeto, viene a ser el núcleo del sujeto. El núcleo sujeto es la parte más importante que va a tener el sujeto, ¿ya? Es en este caso conocido como sustantivo. Entonces no olvidemos eso. Los sustantivos siempre van a ser los núcleos del sujeto, porque son la parte más importante que está realizando la acción de comprar algo para alguien. Ahora, vamos a ver que también el sustantivo de la misma forma tiene una clasificación. ¿Cuál será esa? Bien, su clasificación ya se las he mencionado, desde un punto de vista semántico, morfológico y en este caso sintáctico. Veamos el primer punto. Si tenemos un criterio semántico, vamos a decir lo siguiente. Se conocen tres tipos, a su vez, de criterios semánticos. El primero, que se da los adjetivos por su extensión. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso se conoce si estos sustantivos van a ser comunes o serán sustantivos propios. Veamos que los sustantivos comunes nos dicen lo siguiente.
nombra a los seres por un nombre general, ¿ya? Algo general, no se sabe sobre quién directamente o específicamente se está hablando. Veamos, por ejemplo, estos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos la palabra cantante. Entonces yo digo, ese cantante vino a mi país el año pasado. No me estoy refiriendo a un cantante en específico, no estoy diciendo si es Chayanne, si es Enrique Iglesias, ¿no? O si es Shakira, o si es Laura Pausini, etc. No sé sobre qué cantante se está refiriendo, solo sé que vino el año pasado, nada más. Ahora, la palabra país, una oración con país. A ver, mi país, o en este caso yo diría, ese país es muy importante por su flora y fauna. Entonces, como digo ese país, yo no estoy especificando a qué país me estoy refiriendo. Simplemente estoy dando una oración de forma general. No especifico a qué nacionalidad, a qué nación, a qué país, a qué ciudad me estoy refiriendo exactamente. Y si digo aquí la palabra jugador, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, digo, ese jugador se lesionó en pleno partido. Entonces, no me estoy refiriendo exactamente a una persona, si será Luis, si será Héctor, si será, no sé, José, Pepito, etcétera. Me estoy refiriendo a alguien, pero no sé exactamente quién será. Entonces, a eso se refieren los sustantivos comunes. Mencionan de forma general a una persona, pero no especifican en este caso a quién, ¿ya? O también un lugar, y no especifican exactamente qué lugar es, exactamente. Ahora, tenemos también los sustantivos propios. Estos sustantivos propios sí expresan un solo ser, un solo elemento. Entonces, es todo lo contrario a los sustantivos comunes. Tenemos aquí que, por ejemplo, se dice que es el nombre que singulariza a cada elemento de la especie. La palabra Gianmarco. Si yo digo, Gianmarco estuvo dando un concierto el año pasado. Entonces, aquí estoy especificando que el cantante, ¿quién es? Gianmarco. Si yo digo la palabra Perú, a ver, mi Perú es un lugar megadiverso. Entonces, estoy especificando que me refiero a este país llamado Perú, ¿ya? Igual con Messi. Yo digo, Messi fue declarado el mejor jugador del mundo. Entonces, me estoy refiriendo a este jugador específicamente llamado Messi. Por lo tanto, aquí sí indico a quién me estoy refiriendo. Y es una sola persona o es un solo lugar, ¿ya? Ahora, tenemos los adjetivos, en este caso, determinados semánticamente por su naturaleza. Aquí van a haber dos tipos. Miren, tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. El primero se refiere a lo siguiente, ¿ya? Son elementos que existen en la naturaleza, ¿no? Se refiere a los seres que están en la naturaleza. Entonces, como bien se menciona acá, lo podemos apreciar por nuestros sentidos. Ya también lo subrayamos esto de aquí. Ahora, vamos a ver qué tipos de ejemplos tenemos aquí. Por ejemplo, una silla, vamos a ir con minúscula, ¿ya? Silla, golpe, aire, viento. Entonces son elementos que existen en la naturaleza. Una silla la podemos tocar, ¿no? Sabemos que existe porque lo podemos ver, nos podemos sentar encima de él, etc. Igual un golpe me lo pueden dar a mí, me duele, lo siento, ¿no? Etc. El aire también lo podemos en este caso sentir o percibir, ¿no? Con los sentidos. Y también de la misma forma el viento, ¿ya? Entonces, eso que expresamos o percibimos con los sentidos se refieren a sustantivos concretos. Podemos tocarlos, verlos, sentirlos o también olerlos o escucharlos. Ahora tenemos los sustantivos abstractos, que son todo lo contrario. Se refieren a seres que solo existen en nuestra mente. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la palabra amor. El amor no lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes percibir, pero sí sabes que existe porque está en tu mente, sabes que es un sentimiento que tienes hacia otra persona, ¿ya? Pero en pocas palabras, tú no puedes con tus sentidos tocar el amor, ¿ya? No existe, solo está de forma imaginaria en nuestra mente, pero sí sabemos que es un sentimiento que tenemos hacia otras personas que nosotros estimamos o queremos mucho. Ahora, tenemos también de la misma forma el odio, la soledad, la paz y la duda.
También, de la misma forma, son elementos que nosotros imaginamos o pensamos y que los realizamos, sí, pero que no podemos tocar en sí esa palabra, no podemos tocar el odio, no podemos tocar la soledad o no podemos oler o percibir, ¿no? Claro que sí lo realizamos como acciones, en este caso, pero no podemos utilizar nuestros sentidos para poder saber que están ahí, ¿ya? Ahora, tenemos en este caso a los sustantivos que se expresan de forma individual cuando se refiere a un objeto individual, ¿ya? Como por ejemplo, aquí tenemos los perros, los cerdos, álamos, peces, pájaros. Entonces, aquí puede ser perro o puede ser perros, cerdo o cerdos, álamo o álamos, en este caso también, ¿ya? Y así. Entonces, se refiere en este caso a un elemento. Pero tú dirás, acá dice Miss, acá decía perros también, o sea, son varios perros, también se refiere a varios elementos. Pues no, yo lo que trato de decirte aquí es lo siguiente. Tienes aquí, digamos, ese animal, ¿no? El perro, otro perro y otro perro y otro perro. Tú sabes que cada uno de ellos se llama, en este caso, el nombre que te he dicho, ¿no? Perro. Pero, en este caso, vamos a ver que si agrupamos todos esos animales, todos esos perros, vamos a tener que el conjunto de eso va a tener otro nombre especial. Y eso justamente se explica aquí. Miren, los sustantivos colectivos se refieren a un grupo de objetos semejantes. Entonces, cuando agrupamos el conjunto de perros, cuando agrupamos muchos cerdos, agrupamos muchos álamos, agrupamos muchos peces, agrupamos muchos pájaros, en el primer caso tendríamos una jauría, el conjunto de perros es una jauría, el conjunto de cerdos sería una piara, el conjunto de álamos sería una alameda, el conjunto de peces sería un cardumen y el conjunto de pájaros o pajaritos sería una bandada. Entonces, todo ese conjunto de elementos de una sola cosa, en este caso animales, o también puede ser elementos como objetos, se refieren a los sustantivos colectivos, ¿ya? Pero de forma individual cada uno de ellos tiene un nombre específico. Cada uno de ellos, por ejemplo, se refiere a un perro, otro perro, otro perro, un cerdo, otro cerdo y así. Un pececito, otro pececito y otro pez, igualito. Pero si agrupas todo en un conjunto y lo quieres llamar por un solo nombre, dirías estos que están aquí, que ya los he mencionado. ¿Ya? Ahora, tenemos un segundo criterio, el criterio morfológico. Morfológico en este caso viene de la forma que tiene la palabra. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de criterios. Los que tienen, en este caso, los primitivos, ¿no? Sustantivos primitivos se conocen como los siguientes. No se derivan de otra palabra del idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabras son básicas. Leche, pan y casa. Son palabras en sí que tienen una raíz única y no varían, o sea, no tienen un tipo de derivación. Vamos a ver comparado con el siguiente, miren. Los sustantivos derivados, dice por el contrario, se originan de otra palabra del idioma. Entonces, ¿cómo será esto? Si tú tenías la palabra leche en el primer ejemplo, que era sustantivo primitivo, en el sustantivo derivado podrías decir lechería. Entonces, esa parte que tú estás añadiendo es una derivación de esta palabra leche. Leche es, en este caso, una raíz. Es la parte básica que no está cambiando. Igual con panecillo. Tú tienes acá la palabra pan, y si lo quieres convertir a un sustantivo derivado dirías panecillo. Entonces tú le estás agregando este término de aquí, esillo. Igual con casa. Tienes acá la palabra casa. Si tú quieres convertir este sustantivo primitivo, que es original y no cambia, a un sustantivo derivado, dirías, por ejemplo, casona, ¿ya? Y esa parte que dice ona es la que ha cambiado, ¿no? También puede decir casita, ¿no? Etcétera. Panadero, pancito, panecillo, ¿no? Y así. Entonces, de esa forma vamos a conocer. A su vez, tenemos que los sustantivos derivados también tienen 4 tipos de manifestaciones. Miren, tenemos los aumentativos, que aquí como su nombre lo dice, tratan de exagerar o aumentar o agrandar, en este caso, un elemento. Se utiliza este tipo de términos ote, on o aso. Por ejemplo, si tú dices cabeza y lo quieres decir en una forma más exagerada o que se refiere a algo más grande de ese elemento, dirías cabezota, ¿ya? Cabezón también y cabezazo. Entonces, esos tres
Esas tres palabras se refieren a que se está, en este caso, mencionando un elemento más grande de lo común, ¿ya? Su palabra clave de las tres es cabeza, pero para poder utilizar el aumentativo le agregamos estos sufijos, ¿ya? Que hacen referencia a que es un elemento mucho más grande. Igual con diminutivos. Diminutivos es todo lo contrario. Trata de hacer que el elemento sea más pequeño, ¿ya? La palabra base aquí en las tres oraciones, o en las tres palabras sería pan. Muy bien. Entonces le agregamos aquí pancito, ese hito que hemos agregado, pancillo, este hillo que se ha agregado, y pancico. Entonces se refiere a que ese pan es más chiquito, ¿cierto? Ahora tenemos también los sustantivos derivados despectivos. Aquí están los sufijos ucho, ejo, suelo o suela. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Miren, vamos a tener que en este caso no se refiere a un elemento más grande o un elemento más pequeño, no. Se refiere a que los mencionamos de forma muy despectiva o forma muy desprestigiada, ¿ya? Tenemos aquí la palabra librucho, en este caso viene la palabra libre, no, libro en este caso, disculpen, libro, entonces vamos a agregar esto de aquí, el bucho, ¿no es cierto? Aquí tenemos caballejo, entonces hemos agregado este término ejo y esta palabra viene de caballo, ¿ya? Igual con mujer, le decimos mujerzuela. Entonces hemos agregado aquí este término, suelo o suela, ¿no es cierto? Y la palabra base es la palabra mujer. Entonces, este es el criterio morfológico derivado despectivo. Y por último tenemos a los gentilicios. Ya, los gentilicios nos dicen lo siguiente. En este caso menciona cómo se le conoce a una persona o cómo se le puede llamar según el país donde ha nacido y donde está viviendo actualmente. Por ejemplo, si tú has nacido en Perú, te dicen, o bueno, si tú has nacido o vives en Perú, te dicen peruano. Muy bien, entonces le haré este elemento de aquí. Si tú eres de Dinamarca, te dicen danés. Aquí totalmente cambió la variación. No te van a decir dimarcano, no, sino te dicen danés. Si eres de Irak, te dicen iraquí. Entonces aquí también ha cambiado. De Honduras, hondureño. ¿Ya? De Jerusalén, mira, jerosolimitano. Entonces aquí totalmente cambió también la estructura, que se le conoce como el gentilicio, y a las personas que viven en ese lugar, ¿cierto? Entonces aquí agregamos esto de aquí, que ha cambiado, porque lo demás pertenecía a Jerusalén, y Moscú igual. En Moscú se les dice moscovita, entonces hemos agregado esto de aquí, el lobita, ¿no es cierto? Y en Buenos Aires, bonaerense. También aquí cambió totalmente la estructura que tenía esta palabra. Y a las personas que viven en ese lugar se les dice bonaerenses, ¿no? Y ya, así vamos a ver que se está aplicando en este caso los gentilicios según el lugar donde tú vives, ¿ya? Ahora, de esta forma hemos acabado el criterio morfológico y pasamos por último al criterio sintáctico. Este es un poco más fácil porque en este caso nos dice que los adjetivos, bueno, los sustantivos, disculpen, se clasifican de dos formas. Pueden haber sustantivos simples, los que están formados por una sola raíz, como por ejemplo la palabra uñas, sol, punta, son palabras básicas. La raíz en este caso se refiere al lexema, la parte más importante de la palabra que no cambia, que se mantiene. Tú puedes decir uña, uñas, uñero, ¿cierto? Entonces lo que está prevaleciendo es el ¿no es cierto? Esta palabrita es la parte que no está cambiando. Y ahora tenemos igualito con la palabra sol. Con sol, ¿no? Puede decir solcito, ¿no? Solazo, etc. Entonces la parte que no cambia es sol. Igual con punta. Ahora puede decir puntero, ¿no? Puntazo, etc. Entonces la parte que no cambia es punto. Vamos a ver ahora que hay un criterio sintáctico compuesto. Bien, veamos aquí. Dice que son los que están formados por más de una raíz, o sea, es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver cómo es que se cumple esto. Miren, tenemos la palabra corta uñas, ¿ya? La palabra girasol y la palabra sacapuntas. ¿Qué hemos visto acá? Que estamos agrupando, en este caso, o uniendo dos palabras. Corta uñas. A esta palabrita uñas le hemos añadido otra palabra, corta. Y hacemos la composición. O sea, unimos corta uñas y nos sale corta uñas.
la palabra sol de la misma forma, lo unimos con otra palabrita y nos saldría gira, sol, ¿ya? Muy bien. Y por último, la palabra punta. Lo unimos con otra palabra y diríamos sacapuntas, ¿no? Por ejemplo, referido a lo que es el tajador, ¿ya? Entonces, de esa forma, hemos visto que estamos uniendo dos palabras para poder formar lo que son los sustantivos compuestos, cuando unes dos palabras en una sola. Y bueno, chicos, eso sería todo respecto al tema de lo que es el sustantivo, ¿ya? Y ahora lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Miren, van a realizar un mapa conceptual. Entonces, yo les he presentado aquí un modelito. Tengo aquí, miren. Como bien saben, en este caso, el título que vendría a estar aquí sería el sustantivo. Y lo dividen en tres criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Semántico, morfológico y sintáctico. Y a su vez, cuando van leyendo la ficha, van viendo aquí el concepto de cada uno de esos criterios y aquí los tipos que se conocen de cada uno de esos criterios y aquí los conceptos o ejemplos de cada uno de ellos. De forma muy breve y de esa manera habrán podido utilizar correctamente el mapa conceptual referido al tema de los sustantivos. Cualquier duda o inconveniente que puedan tener, me escriban al WhatsApp, yo les puedo ayudar gustosamente. Y les estoy proporcionando esto que he elaborado yo, como pueden ver aquí, ¿no? Para que se les haga más fácil poder elaborar su mapa conceptual en el cuaderno. Lo pueden imprimir o lo pueden copiar en el cuaderno, ¿ya? No hay ningún tipo de problema, cualquiera de los dos es válido. La cuestión es que cumplan con la actividad y me lo manden en fotito. Bien chicos, cuídense mucho, eso ha sido todo y ya nos vemos en una siguiente clase de lenguaje. Hasta luego.